únicamente que nos permitan ver notificaciones sobre bloques específicos de historia o de hechos sociales relevantes. Entonces, esta es la gran diferencia. El entorno virtual es de aprendizaje es general y el personal, como su nombre lo dice, atiende a necesidades muy específicas. Vamos a tener una actividad muy rápida, quizás algunos de ustedes ya conocen esta plataforma, que es Mentimeter. Entonces, voy a enviarles por el chat la página, que es la envié por el chat, le dan clic y les va a dirigir justamente a esta plataforma. Y una vez que ingresemos, vamos a colocar el código. El que ven en pantalla, que es el 85 32 50 82. Vamos a dar 2 minutitos para el ingreso, porque va a ser una actividad muy interesante. Voy a mover la presentación a la siguiente slide para que ustedes puedan verificar lo que les va a aparecer al momento de ingresar. Como ven, aquí yo les puse los screens. Al ingresar aparece la imagen número 1 que dice Mentimeter y ahí es donde van a ingresar el código. Al ingresar le dan Submit y les va a mandar a la imagen número 2 donde dice solamente Menti y aparece un loguito de un corazón. Hasta allí vamos a estar en este momento y cuando yo dé clic a la slide van a poder ver lo que se marca como número 3. Por eso vamos a esperar, son 7,7, 7,8. Yo doy clic para que puedan visualizar lo que va a aparecer. El código que tienen que colocar es el 85 32 50 82. Es el que está en pantalla. Ese código ingresan. 85 32 50 82. Bien, yo doy clic, ahora justo ustedes pueden ver lo que veían como número 3 y allí en la pantalla, sea desde su celular o desde su monitor, pueden observar la pregunta que es, ¿qué palabra vienen a tu mente cuando escuchas aprendizaje situado? Ahí tienen la opción de colocar 2, pueden colocar solamente 1 o 2 si gustan y le dan Submit. Tenemos ahorita solamente a una persona que nos está colocando que lo que viene a su mente es contexto específico. Ya veo más participaciones. Hay 5 personas. Tenemos a 6. Por ejemplo, que nos dicen, ¿qué palabras vienen a tu cuando escuchas aprendizaje situado? Algunos nos dicen ser autogestivo, otros nos dicen estudiante, competencias, prácticas, centrado, aprendizaje, específico, permitir que lo haga, vida, estudiante, educación, contexto sociocultural, adquirir habilidades. Son las palabras que hasta ahorita podemos ver. Solamente me comentan si ustedes pueden observar en su pantalla cómo está apareciendo en tiempo real todas las aportaciones de los demás participantes. Sí, están apareciendo. Ok, bien. Esta es la primera, vamos a poder observar otra. Tenemos 13 participantes. Y bien, las nuevas palabras que podemos observar son mejorar calidad de vida, por ejemplo, contextualizado, lugar, son las nuevas palabras que observo, adquirir habilidades. Podemos observar una variedad de palabras que están apareciendo de acuerdo a las aportaciones de cada uno de ustedes. Esta herramienta, de hecho, donde se está haciendo la presentación,
se llama Mentimeter, seguramente algunos lo conocen y quienes no, pues los invito a probarla, es muy interactiva, es muy versátil y pueden realizar todo tipo de dinámicas en tiempo real con el estudiante. Hasta aquí vamos a dejar estas participaciones con esta herramienta y vamos a continuar justamente en el mismo hilo conductor de qué palabras vienen a tu mente cuando escuchas aprendizaje situado y concluimos y pasamos a ver el significado. Entonces, ¿qué entendemos por o qué significa aprendizaje situado desde el contexto educativo? El aprendizaje situado es una experiencia educativa que aborda contextos del estudiante desde el aula virtual y con una posterior relevancia en situaciones de su realidad. En este primer párrafo, es decir, experiencia educativa, ¿qué entendemos por una experiencia educativa? Pues van a ser todos aquellos ejercicios, todas aquellas prácticas, toda aquella interacción que vamos a tener con el estudiante en el que vamos a buscar movilizar saberes y fortalecer las competencias. Siempre estas van a tener en un inicio un sentido dentro del aula, pero con posterioridad van a tener una funcionalidad, un significado muy relevante en la realidad del estudiante. Y de esto entonces partimos al segundo párrafo donde leemos que dice, es el estudiante quien relaciona de manera sustancial la nueva información con sus conocimientos y experiencias previas. ¿Qué entendemos aquí? El estudiante ya cuenta con ciertas habilidades, con ciertos conocimientos, actitudes, y a partir de todos estos ejercicios, de estas prácticas y la interacción y movilización de saberes y conocimientos que vamos a promover en él, él va a lograr construir un nuevo significado. Entonces, aquí entendemos que ya entra de manera muy fundamental el constructivismo. Y si a esto le sumamos que esto se da en estos espacios a través de las tecnologías de la información, comunicación y conocimientos y aprendizajes digitales, a través de una red en todo nuestro país, porque se extiende nuestro modelo a nivel nacional, vemos que ya entra también el conectivismo. Entonces, se construye el aprendizaje a través del conectivismo, pero echamos manos también de la teoría del conectivismo, que son dos ejes fundamentales de nuestro modelo. Y esto ya nos da como resultado el aprendizaje significativo. Entonces, el aprendizaje situado va a promover y va a buscar estimular de manera profunda el aprendizaje significativo. Esto, de manera inicial, cuando hablamos de valoración y de un contexto, podríamos utilizar justo lo que acabamos de hacer, esta interacción en tiempo real, donde vamos a poder valorar qué conocimientos o qué contextos o qué ideas traen los estudiantes sobre un tema antes de abordarlo. Ahorita lo hicimos de manera muy rápida, pero ustedes en sus sesiones podrán aplicarlo. Entonces aquí podemos obtener en esta lámina 4, digamos, conceptos esenciales. Aprendizaje situado, aprendizaje significativo, la teoría del constructivismo y la teoría del conectivismo. Con esto pasamos entonces a lo siguiente. Otro tema importante en nuestro modelo es el diálogo didáctico mediado. Que si hablamos simplemente de diálogo de manera muy coloquial y de manera muy general, pues es este intercambio de ideas, de argumentos y de opiniones en las que dos personas o más se van turnando, ¿no? Y a través de esto se crea el diálogo. Y podemos encontrar el diálogo, por ejemplo, entre dos amigas, desde una barda están platicando sobre las últimas actualizaciones de su vecindario, y pues también ese es un diálogo. Pero si hablamos y aterrizamos esto al ámbito educativo, específicamente con herramientas, con técnicas y materiales didácticos, lo vamos a aterrizar en diálogo didáctico mediado. ¿Y por qué toma este título? Vamos a encontrar 4 elementos. El primero es que parte de una institución. Esta institución es la que nos va a dar estos lineamientos, estas directrices y va a configurar todo lo que pretendemos promover el aprendizaje en el estudiante y va a permear a través de la asesoría virtual. Este es el primer elemento. El segundo es el aprendizaje. ¿Por qué va a suceder el diálogo didáctico mediado? Porque vamos a buscar movilizar y estimular aprendizajes en quienes, en los estudiantes. Este es el segundo elemento. El tercero es cómo lo vamos a hacer, qué nos va a ayudar justamente a promover y a facilitar estos aprendizajes, los materiales, los recursos y los contenidos. Por eso es importante que podamos conocer a fondo los módulos y los aprendizajes que componen ese módulo. Y esto está vinculado con la actividad de la semana pasada en la que ustedes pudieron revisar las
los aprendizajes y de qué manera se reflejaban esto en la actividad, a lo mejor al principio no tenía mucho sentido, pero conforme vayamos avanzando en este curso, vamos a encontrar cómo todo empieza a tomar sentido y cómo todo se va integrando en un propósito que es el curso. Entonces, el tercer punto es materiales, recursos y contenidos. Para que suceda este diálogo didáctico mediado, necesitamos de la comunicación. ¿Y cómo va a suceder esta comunicación? A través de los medios, estos medios virtuales, a distancia, o bueno, de manera síncrona. ¿Síncrona cuándo? Cuando estamos en nuestras sesiones, como por ejemplo el día de hoy que tenemos esta sesión y en un momentito más adelante, vamos a interactuar a través de micrófono abierto y es un diálogo mediado en tiempo real, es un diálogo síncrono. Sin embargo, habrán ocasiones en las que vamos a trabajar el diálogo didáctico mediado de manera asíncrona, es decir, cuando al estudiante se le asigna una actividad, se le sugiere algún recurso, que lo pueda leer, que lo pueda verificar, estamos fomentando el diálogo didáctico mediado, pero de manera asíncrona, a través de la lectura en medios, pues que ya son recursos multimedias o digitales. Entonces, este es el diálogo didáctico mediado. Pasamos a lo siguiente. Antes de poder ingresar y pasar a esta parte, yo les quiero explicar de qué va esta segunda dinámica. Vamos a ver que cuando ustedes ingresen, van a poder ver, esta es una dinámica de votación. La anterior fue una de palabras, esta es una de votación. La pregunta es, ¿qué recurso educativo digital es preferido por los estudiantes? Esto de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, pues manejando los grupos que se les asigna desde nuestra institución Prepa en Línea C. Y podemos encontrar por recursos educativos, por ejemplo, tenemos aquí, yo estoy señalando con el cursor, las infografías interactivas. Conocemos infografías que se le presentan al estudiante y las puede leer, pero hay otras que son interactivas, es decir, que vamos haciendo clic y van apareciendo algunos elementos. Luego tenemos las videocápsulas. De pronto podemos sugerir o recomendar recursos a los estudiantes con los que buscamos crear interés, pero a veces sugerimos videos que tardan 40, 50 minutos y el estudiante puede llegar a perder el interés. Por eso sugerimos que sean videocápsulas de 3, 4 minutos para que el estudiante pueda absorber información de manera sintética en un tiempo muy corto. Después tenemos los tests interactivos. Algunos de ustedes ya conocerán los quizzes o el Kahoot, pero se ha utilizado de una manera a preguntas, solamente preguntas. Aquí en el ejemplo, por ejemplo, vemos que se integran imágenes y dice, elige dos prismas. A lo mejor está muy pequeñito, pero allí dice, elige 2 prismas. Y a través de estas imágenes el estudiante puede interactuar. Y las matemáticas pues dejan de tener esta palabra que tanto la estigmatiza, ¿no? Que es difícil o es compleja, y la traducimos a un juego y pues ya genera mayor interacción, mayor motivación en el estudiante. En el número siguiente vemos recorridos virtuales. La situación actual que inició el año pasado, pues llevó a muchos museos a estos recorridos virtuales. Quizá algunos de ustedes también ya han tenido la oportunidad de entrar a estas páginas interactivas, museos muy importantes, o inclusive pueden hacer recorridos también en tiempo real y podemos encontrar allí pues algunos sitios, algunas zonas arqueológicas. Y en el último número tenemos los simuladores o los laboratorios. Por ejemplo, aquí yo pongo una imagen que también vamos a verificar, ahorita está pequeñita, pero son situaciones en tiempo real. Ahora sí, ustedes ingresen y hagan su votación. ¿Cuál de estos son los que para ustedes es más interesante o prefieren los estudiantes? Tenemos ahora 3 votaciones. Van ganando las videocápsulas, los recorridos y los test interactivos. Tenemos una votación para infografías interactivas. Tenemos recorridos virtuales. Tenemos 7, 8 votaciones. Ustedes continúen votando, ¿eh? Tenemos hasta ahorita a 12 participantes que han ingresado y de estos 12 votos, pues vemos que la mayoría, el 38%, ha votado por las videocápsulas. En segundo lugar tenemos los test interactivos con un 25%.
En tercer lugar tenemos a los recorridos virtuales. En cuarto lugar tenemos las infografías interactivas. Y en quinto lugar tenemos los simuladores o laboratorios. Vamos a recorrer ahorita algunos de estos ejemplos. Vamos a ver si hay alguien más que se anime a entrar o si están teniendo problemas para ingresar, por favor, coméntenme. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, tenemos una votación más, ya son 13. 14. Nos dicen que es muy sencillo de ingresar y que les gusta esta forma de trabajo. Y les aseguro que con los recursos que vamos a conocer en un momentito más, verán nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas estrategias. Perfecto, dicen que sin problemas para ingresar. Bueno, tenemos hasta ahorita 14 votaciones y pues sigue en primer lugar y sigue posicionado las videocápsulas. Recordemos que estas no tienen que ser mayor a 4 o 5 minutos para que sea algo muy sintético e interactivo para el estudiante. Entonces, cierro aquí y paso a la siguiente slide. Cierro la votación y paso a la siguiente. En la siguiente, ¿qué son los recursos educativos digitales? Pues son herramientas multimedia que tienen una intencionalidad educativa y están hechas para informar sobre un tema y ayudar a la adquisición de conocimiento o favorecer el desarrollo de competencias. No sé si por aquí tenemos a Arnulfo en el foro de presentación que estuve revisando. Él por allí comentaba que ha trabajado en la creación, no, perdón, no fue, sí fue en el foro de presentación. Él comentaba que ha trabajado en la creación de herramientas como Quizzes, si no me equivoco. Si estás, Arnulfo, si gustas compartirnos tu experiencia en la creación de estos recursos educativos digitales. Bien, parece que no está, pero bueno, los recursos educativos digitales son justo estos en los que acabamos de hacer votación y solamente son de manera simbólica porque los hay muchísimos y de todo tipo. Luego tenemos las estrategias didácticas. Los recursos en sí mismos son ya pues muy prácticos y motivantes para el estudiante de manera individual, pero si a estos recursos los trabajamos desde una planificación, desde pasos y creamos una estrategia, la formación del aprendizaje significativo en el estudiante va a permear de manera más profunda, de manera más significativa, como su nombre lo dice. Entonces, un recurso de manera individual ayuda, pero si planificamos y esta planificación incluye que podamos entender el contexto del estudiante, es decir, utilizar ejemplos que sean cercanos a la realidad del estudiante a través de un objetivo y podamos elegir métodos que se acerquen y que funcionen para el estudiante, esto va a ser más motivante y más interactivo para ellos. Dentro de ellos, pues aquí yo coloco solamente 3, pero hay muchos más, que son la gamificación, que pues es llevar al juego esta práctica del aprendizaje, esta movilización de competencias a través del juego. Los análisis de casos son pues estos casos que están muy cercanos al día a día al estudiante y nosotros únicamente les vamos a compartir pues un ejemplo donde vamos a dar una situación donde vamos a proporcionar datos, números o cierta información a partir de la cual el estudiante va a tener que realizar un análisis. Y tenemos lo siguiente, que son aprendizajes basados en proyectos que van muy de la mano con el análisis de casos. Sin embargo, el aprendizaje basado en proyectos ya implica una serie de pasos más apegados a una metodología y tienen que ver mucho más con un proceso de investigación. Entonces, son estos 3 que podemos manejar, pero de manera general, una estrategia didáctica hecha a mano de varios pasos y vamos a incluir recursos como los que ya vimos. Vamos a ver ahorita ejemplos de manera interactiva como tal. Una estrategia didáctica, por ejemplo, dentro del campo de la comunicación, podemos aterrizar dentro del inglés. Podemos, el inglés básico, sugerir un recurso, un video en YouTube, donde el estudiante podría ver una charla de solamente un saludo, donde va a haber como una plática de 1 minuto, 2 minutos. Posterior a ver este video, les podemos desarrollar un quiz, donde este quiz vamos a preguntar cuáles son las palabras que tú identificaste como básicas o el significado de palabras. Entonces vamos a crear una estrategia
echando mano de dos recursos, un video y el quiz. Y esto ya es la creación de una estrategia. Este es un ejemplo de una estrategia. Podemos ver entonces otro, por ejemplo, de un análisis de caso. En su pantalla ven una imagen que dice, un joven de 28 años se reunirá este fin de semana con sus amigos de la infancia. Hace más de 20 años que no los ve y por esta razón planea dar una fiesta. Entre sus preparativos incluye una broma que consiste en servir agua de Jamaica en copas de vino. Está planeando la broma con tanto detalle que incluso necesita calcular el volumen que ocupará cada copa de vino. Aquí es un análisis de caso, pero pasamos entonces a reforzarlo con un recurso que es GeoGebra. Igual y algunos compañeros, algunos participantes ya lo ubican. Entonces, de ese caso, ya pasamos a integrar fórmulas y variables en las que el estudiante va a poder interactuar y deja de ser algo tan complejo a ser algo más interesante. Este es otro ejemplo. O podríamos, a un ejemplo muy específico, trabajando un aprendizaje esperado. Vamos a ver un ejemplo de una estrategia para un aprendizaje esperado. El aprendizaje esperado es, lleva a cabo conclusiones desprendidas del análisis de las tasas de crecimiento poblacional. Este sería un aprendizaje esperado a trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos, como veíamos, GeoGebra, donde tendríamos que compartirle al estudiante una fuente de información confiable, por ejemplo, el INEGI, donde en este recurso ya programado va a poner, por ejemplo, en el año 2000, cuánto era la población en México, en el año 2005, cuánto era la población, en el 2010 y en el 2020, ¿no? El estudiante, perdón, solamente va ingresando los datos y aquí se va creando una línea de tendencia que da una proyección a futuro. Pero no nos quedamos allí. Además, le decimos al estudiante, una vez que ya creaste o trabajaste de manera interactiva con GeoGebra, ahora en Genial y créame una línea del tiempo, donde tú me vas a poner aquí en 1980 y le das qué sucesos históricos sucedieron o impactaron en 1990 también, en el año 2000, 2010 y 2020. Entonces, esta otra herramienta es Genial y ahorita vamos a dar un recorrido muy rápido. Y de esta manera estamos creando una estrategia utilizando diferentes recursos que ya vuelven pues muy motivador este proceso de aprendizaje. Y bueno, de esta manera pues motivamos y creamos el interés en el conocimiento académico y promovemos los aprendizajes significativos en el estudiante. Vamos ahora entonces a conocer por algunos recursos, seguramente algunos de ustedes ya conocen, pero para quienes no. Permítanme un segundito en lo que cambio de pantalla. Por favor, me comentan si ya ven en pantalla una infografía. Listo, ya se ve. Perfecto. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una infografía de evolución de la humanidad. Una infografía normalmente pues va de leer de arriba a abajo, vamos leyendo, pero aquí cuando hacemos clic, por ejemplo, ya nos despliega otra ventana donde nos va a dar del Australopithecus algunos datos. Nos va a dar su ubicación, podemos dar clic y, por ejemplo, nos va a desplegar una ventana donde podemos obtener más información. Y así, por ejemplo, podemos cliquear más abajo en el siguiente y damos clic en alguno de estos y de la misma forma nos va a desplegar información. Esta es una infografía de un tipo interactiva. Por ejemplo, la siguiente. Ahora deben de estar viendo un simulador. Es este programa, vamos a esperar a que cargue tantito. Este sería para ciencias experimentales, por ejemplo. Vamos a darle pantalla completa. Y estados de la materia, le doy clic y vemos aquí diferentes elementos. Vamos a elegir, por ejemplo, aquí el agua. Entonces, el agua, si yo le doy aquí en estado sólido, le doy clic y me voy aquí en este iconito que parece pues un recipiente, donde si yo me voy hacia abajo, me va a mostrar el estado sólido de las moléculas, cómo interactúan átomos y moléculas, cómo se
comportan en un estado sólido. Pero si yo voy subiendo aquí la temperatura, por ejemplo, y ya empieza a haber un poco más de calor, aumenta la temperatura, estos átomos y moléculas se comportan de una manera pues muy diferente, ¿no? Entonces, estos son recursos que podemos compartir. Podemos mostrarles algunos elementos, ¿no? Aquí tenemos neón, argón, oxígeno, agua. Podemos también pasar a interactuar de otras formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ejercer presión si movemos esta parte de aquí, o podemos, aquí si bombeamos en la parte izquierda, se van ingresando pues más átomos y moléculas de este elemento de neón. Este sería otro recurso. Vamos a ver otro. Permítanme un segundito, lo que voy cambiando. Esta es en la plataforma de Geniali, por ejemplo. Si pueden ver, aquí dice máquina del tiempo. Pueden crear aquí una historia, donde aquí es como una manera introductoria. Nos vamos aquí en misiones, y en misiones nos va a aparecer una serie de épocas de la historia. Por ejemplo, si nos vamos aquí a la prehistoria, le doy clic, y ya me dice viajando a, y me abre pues una época de la historia. Me da algunas indicaciones generales y me va haciendo algunas preguntas donde yo voy dando clic sí o no, ¿no? Entonces, ahí yo me ingresaría a la prehistoria. Si yo quiero, por ejemplo, irme a la Edad Media, le doy clic, me dice viajando a la Edad Media, actividades que tengo que hacer, y aquí entran pues también las matemáticas. Por ejemplo, para buscar la salida tengo que encontrar códigos. Aquí en esta parte izquierda me dice 9 más 6, y yo tengo que pasar el cursor. Entonces voy pasando el cursor por toda la página. Aquí encuentro que dice 15. Entonces, si 9 más 6 es 15, yo tendría que dar clic aquí, pero además me van a aparecer, a lo mejor por aquí me muestra 12. Si 9 más 6 yo le doy clic y no es esa la respuesta, pues me va a marcar un error. Y por acá, aquí me aparece 20. Entonces, si yo doy, por ejemplo, aquí clic, me dice que algo ha salido mal. Entonces, son formas en las que el estudiante puede ir pues interactuando y manejando, adquiriendo habilidades y aprendizaje de manera interactiva, ¿no? Por ejemplo, aquí época contemporánea me manda de otra forma, pero aquí ya incluye un video, ¿no? Aquí es un video que me va a poner y yo lo tengo que ver. Y todo esto lo puedo hacer de manera, pues, didáctica y muy interactiva. Vamos a ver otro recurso. Dice antecedentes de la teoría de la evolución. Le damos aquí clic en iniciar, le da un contexto general de las teorías de la evolución. Una vez que el estudiante pues ya hizo una lectura, le doy en continuar y me va a desplegar esta serie de cartas, ¿no? De teorías, quién las postuló, y se trata de tomar esta cartita, la voy a colocar, vamos a hacer nada más este ejemplo muy rápido, la voy colocando, y una vez que ya están todas, aquí solamente coloqué algunos, y le doy comprobar. Y me va a decir que algunas no están, ¿no? Entonces, de esta manera, pues voy interactuando pues de manera dinámica, y el estudiante va encontrando un interés distinto y una motivación pues diferente. Vamos a ver una última. Vamos a ver este de GeoGebra, que es el que les comenté por ejemplo, para el campo de matemáticas. Aquí muy amablemente un compañero del campo de matemáticas nos compartió este recurso que él creó. Aquí dice autor Juan Mandoki. Y pues él aquí ingresó datos que tomó del INEGI, donde ya se lo compartió al estudiante, y aquí el estudiante va incluyendo pues información, ¿no?, de la población que había en cada uno de estos años. Y como vimos en la fotito, en el ejemplo, aquí se va creando pues la tendencia, la línea de proyección de crecimiento tentativa. Podríamos tener otro recurso. Vamos a ver el último. Aquí, vamos a ver si... Este es un canal que va mostrando, sea tanto eventos o poblacional o algún tipo de numérica, videos muy cortitos, de 4 o 5 minutos, para que se que se seleccionan, vamos a otros países van cambiando números, acciones o algo,
aquí le va poniendo cada país, el dato de cada país, y esto pues hace que el estudiante vea de manera muy rápida y muy sintética la información que buscamos. Vamos a ver ahorita una plataforma que es Canva, donde ustedes pueden crear videos súper rápidos. A lo mejor también ya conocen algunos de ustedes, pero va a ser algo muy rápido. Esta plataforma, por ejemplo, que se llama Canva, aquí podemos crear videos, presentaciones, infografías interactivas, se llama Canva, donde podemos, por ejemplo, aquí colocar videos o imágenes, donde al final únicamente vamos a ir ingresando como estas slides muy particulares que ya vienen precargadas, únicamente le vamos poniendo un diseño nosotros y al final todos estos se van a unificar en un video. Ya todo está precargado con sonido, imágenes y videos. Y por ejemplo, vamos a hacer esta prueba rápida. Ustedes van a ver en su pantalla cómo esas que fuimos colocando por partes. Esta solamente es una prueba que hice muy rápida y van a... Y bueno, esa era la intención de presentarles esa plataforma que es Canva. Seguramente algunos de ustedes ya la conocen a lo mejor Genially, conocen Quizzes, Kahoot, estos laboratorios de simulación que pudimos ver, estos videos que hay que buscarlos de manera estratégica, que proporcionen información muy rápida, muy sintética, mapas interactivos, recorridos virtuales, en fin, tenemos mucha variedad de recursos y si los complementamos, como veíamos, con estrategias y metodologías, vamos a crear mucho más interés en el estudiante y vamos a hacer que pues tenga un mayor interés en formación y adquisición de aprendizaje académico de manera constante. Antes de pasar al recorrido de nuestra plataforma de manera muy rápida, ¿alguien que guste comentar algo antes de cerrar? Dos aportaciones. Magdalena, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a mí la verdad es que se me hacen súper padres todos los recursos que nos presenta. Sin embargo, fíjese que yo al respecto sí tengo una duda que me gustaría compartir con usted y pues por supuesto con el resto de los maestros que nos acompañan, porque a mí me sucedió no hace mucho, hará como 2 meses que tuve la oportunidad de impartir módulo 8, que la verdad, bueno, en esta emisión me tocó estar trabajando con personas mayores y la verdad es que hay una negación, así literal se lo digo, a trabajar con este tipo de recursos. Entonces, la verdad a mí ahora sí que mi inquietud, más que respecto a cómo utilizar estos recursos, es cómo motivar a los propios alumnos para que ellos interactúen con estos recursos. Esa sería como mi inquietud. Gracias, Magdalena, y muy oportuna la duda, porque sí, es una realidad también que puede parecer que estos recursos pues son muy bonitos, muy interactivos, para cierta edad generacional. Sin embargo, para quienes crecieron con otra metodología, otras estrategias pedagógicas, sí se complica un poco. Entonces, ¿qué funciona más?
primero hay que entender el contexto, ¿no? Como bien decía, el aprendizaje situado busca conocer el contexto, nuestros grupos, cuáles son sus intereses. Entonces, podríamos hacer primero ejercicios de valoración, conocer cuáles son sus contextos, problemáticas de la vida diaria pues, de esta edad generacional y justamente abrirnos a preguntar cuáles son estas actividades, cuáles son estos recursos que para ellos son más fáciles. Una vez que podamos hacer este primer, digamos, enganche, poquito a poquito vamos liberando recursos que los vayan jalando más a la parte digital. No podemos sugerirles o utilizar recursos que requieren de un alto dominio, más informáticos o interactividad en plataformas, porque no es que no quieran, es que a veces no tienen tanto la habilidad para recorrer las plataformas y comprender cómo funcionan estos recursos interactivos. Entonces, mi sugerencia sería, primero, valorar cuál es el contexto, porque a través de las problemáticas o sus vivencias diarias es como vamos a poder conectar mucho más rápido. Y a partir de ahí preguntar si funciona más la lectura tradicional, pero sí invitarlos a que hagan esta lectura a través pues, de sus celulares o de la pantalla, pero sí una lectura y vincularlos a situaciones pues, de su vida diaria y poquito a poquito ir metiendo recursos que van más, llevándolos más a la interacción con lo digital. Esa sería mi recomendación, Magdalena. Ok. Muchísimas gracias, profesor. Muy atinada su sugerencia. Solo que, bueno, es verdad, tiene mucha razón. El problema que bueno, no problema, sino hasta cierto punto un poquito de dificultad, en mi punto de vista, es los tiempos, maestro. La verdad es que tenemos muy poco tiempo en módulo como para empezar así de a poquito y lograr, digamos, incidir de manera significativa en módulo. La verdad es que nos comen los tiempos en cuanto a nosotros estar interactuando así tal cual con los alumnos para identificar estos aspectos, pero también ellos en cuanto a que, pues, siendo, o sea, realistas, ellos realmente es poco el tiempo que tienen para dedicar en sí a estar en actividades de plataforma. Entonces, ese también sería otro elemento que tendríamos que buscar estrategias para superar, porque sí es bien complicado. Sí, también lo tengo muy presente y una herramienta importante que tenemos son las sesiones síncronas. Esta primera sesión podemos, o sea, no a preguntar qué tanto conoces, a lo mejor si la situación es el tiempo y estamos en esta exigencia también, no podemos entrar como en estas cuestiones tan blandas de alargar nuestros tiempos, sino más desde la sesión síncrona plantear qué vamos a ver, qué necesitan ellos y decirle, a ver, esta semana te dejo esta lectura, te sugiero que hagas estas prácticas, que utilices estas herramientas, ya como una estrategia de apoyo para ellos, para que esto facilite más el avance durante el módulo. Entonces, podemos utilizar las sesiones síncronas para plantear el escenario de qué van a ver y qué esperamos de ellos durante esa sesión. Esa sería mi segunda sugerencia, Magdalena, utilizar las sesiones síncronas para desde allí plantear el camino y todo lo que vamos a ver y todo lo que se necesita, porque justamente aquellos quienes se suman a la educación virtual, pues ya tienen el entendido de que hay la demanda de ciertas habilidades, de herramientas digitales. Entonces mi sugerencia es plantearlo de manera, pues, contacto en la primera sesión. Y bueno, Sí, seguiríamos con otra aportación. sí, muchas gracias, ya, para concluir. Gracias, profesor. ¿Alguien más que guste aportarnos o comentar antes de pasar al recorrido de la plataforma? Sí, A mí me gustaría, nos vamos Adelante. a estar. Perdón, si quiere Adelante. hablar. muchas gracias, Marlene. Buenas noches. Pues bueno, mi aportación es chiquita. Solamente quería compartirte, Magdalena, que en mi caso tengo varios años trabajando con personas adultas, impartimos maestrías y diplomados y te puedo a lo mejor compartir también que una de las situaciones que ocurre es que hay miedo. A veces con los adultos, como no están tan familiarizados, tienen miedo a cometer errores y también ponían en el chat que los dispositivos desde los cuales entran. También esa es una circunstancia. Entonces,
Algo que creo que se podría o que podríamos hacer como asesores es, por ejemplo, si trabajamos un módulo, identificar, primero que nada, pues la población con la que estamos trabajando, porque de ahí van a tener diferentes características y eso nos ayudará a ver de qué manera los apoyamos y los guiamos. Pero en un segundo momento, una vez que ya cubrimos ese módulo, identificar qué recursos podríamos diseñar. Tal vez en la primera ocasión no nos va a dar el tiempo porque he vivido lo que tú señalas y es un tiempo muy corto, pero podríamos en un segundo momento ya aplicar eso que diseñemos. Entonces, creo que eso podría ayudarnos a todos en general, porque sí los tiempos son cortitos. Muchas gracias. Sí, muchas Gracias. gracias. De mi parte también, maestra, muy buena observación. Tiene todas las razones. En varios casos yo también lo detecté que es temor al uso de este tipo de recursos, pero muchísimas gracias. Sí, algo que quiero aportar también es que la semana pasada cuando iniciamos este curso había mucha dificultad respecto a, bueno, de por sí sí las instrucciones son un tanto complejas, pero más allá de eso era el recorrido, el uso de la plataforma. Y pienso desde mi percepción que estos recorridos que vemos a detalle de dónde está cada cosa y de qué se trata, ayuda mucho. Entonces, a lo mejor hacer estas prácticas también con aquellos que no tienen la habilidad o el conocimiento con pues estas tecnologías, pues darles un recorrido, mostrarles en una videocápsula cómo funcionan. A lo mejor eso ayuda y quita un poquito el miedo. Bueno, teníamos a Marlene. Adelante, Marlene. Sí, buenas tardes, maestro Gerardo. Buenas tardes, compañeros. Fíjense que estaba escuchando las aportaciones y coincido efectivamente, todos sabemos el tiempo que es muy corto, pero fíjese que a mí me ha funcionado y quiero compartirlo con los compañeros. Hago un levantamiento en una encuesta, una breve encuesta, máximo 10 preguntas. ¿Cuáles son las necesidades en el manejo de herramientas tecnológicas? Eso me permite identificar qué manejan, desde dónde hacen la actividad. Le dejo una pregunta abierta, que me digan cuál es la mayor dificultad que enfrentan al realizar las actividades desde un procesador de textos. Entonces, eso me permite identificar y clasificar cuáles necesitan, ejemplo, asesor. Ahí me ha resultado, ejemplo, no sé ni siquiera entrar a la sesión síncrona. Ok, hago un tutorial explicativo muy breve donde le digo cómo va a ingresar. Entonces, conforme a esa clasificación, yo voy diseñando los recursos y hago pues mi repositorio de recursos que me sirven durante cada módulo. El diseño sí me lleva tiempo, pero ejemplo, posiblemente en un módulo me diseñe 2 o 3, pero con ese 2 o 3 voy a atender las necesidades de otros módulos y así le voy avanzando. Y otra cosa que me ha funcionado, ejemplo, cuando tú conectas con el estudiante en cuanto a un comunicado, yo noté la gran diferencia cuando un estudiante recibe un correo de estimado estudiante a cuando le dices, estimada Magdalena, estimado Gerardo, estimada Cristina, en ese momento él siente que toda la atención está sobre él. Entonces, el estudiante te puede, y cuando terminas ese correo con ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué se te está dificultando? El estudiante en automático te contesta y te dice, maestra, tengo este problema, me está pasando esto con esta actividad. Entonces, puedes amarrar esa necesidad tecnológica y reforzar. Y obviamente en la sesión modelar. Ejemplo, no hay que preguntarle, ¿sabes manejar no sé, cómo entrar a una guía interactiva de Geniali? No, tienen esta guía interactiva donde van a consultar fuentes confiables y lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, cuando tú lo modelas, ellos son más abiertos a intentarlo y les establezco en la sesión un reto. Ejemplo, ¿aceptas aplicar las normas APA en este módulo? Porque les tienen un terror a las normas APA. Entonces, cuando tú les empiezas a modelar, ellos dicen, tienen una actitud diferente y pues ya no vemos ni la edad, ni si se van a adaptar, sino que ellos dicen, como que por orgullo yo acepto ese reto, ¿no? Y lo hacen. Es lo que quiero compartirles, maestro. Gracias. Gracias, Marlene. También muy enriquecedoras las aportaciones y pues nos dan más claridad y son muy buenas sugerencias pues para todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias, Marlene. Bien, vamos a pasar al recorrido rapidísimo de nuestra plataforma para cerrar la hora. Primero, la actividad, ¿no? Damos clic aquí en la actividad y pues nos va a desplegar todas las instrucciones que pues, ya pudimos leer, revisar. Aquí nos dice qué necesitamos, qué vamos a entregar, solamente un recurso educativo digital seleccionado a partir de la búsqueda en red. No es un recurso que tengan que crear porque esto implica
tiempo, no es un recurso que tengan que reutilizar algo que ya hayan creado. ¿Por qué no? Porque se tiene que adecuar a los aprendizajes que nos dice del módulo 17. Van a seleccionar solamente uno de estos aprendizajes, el que más esté cercano a su campo disciplinar, y a partir de allí van ustedes a seleccionar un recurso a través de la búsqueda en la red y tienen que desarrollar una estrategia. Ya vimos ahorita en los ejemplos que presentamos una estrategia. Aquí dice, deberás contemplar una estrategia didáctica. Es decir, ustedes en el desarrollo de su justificación, en la plantilla que viene, van a justificar de manera que se pueda notar el uso de una estrategia, la implementación de una estrategia con el recurso. No es solamente decir, pues aquí está el enlace del recurso en el que puede promover este aprendizaje, sino de qué manera va a favorecer ese aprendizaje y de forma pues estratégica. Si ustedes lo van a complementar con algún otro recurso, sino simplemente el que ustedes estén seleccionando. Aquí está la plantilla que tienen que descargar y por aquí vamos a encontrar la lista de cotejo, que es la que un servidor va a estar valorando que todos estos elementos se incluyan en el recurso, ¿no? Aquí también están pues algunos criterios de lo que se va a estar valorando, que prácticamente es lo mismo que está en la lista de cotejo. Vamos a pasar al foro 2, los foros y la didáctica. También tuvimos ya la oportunidad de leerlo. Les publiqué en el foro de atención y seguimiento las 4 aportaciones que nos sugieren aquí en el foro. Primero es leer pues todo el caso que estamos viendo en pantalla, leer este caso. Luego aquí nos dice, responde los siguientes planteamientos. De pronto, cuando empezamos a leer y justo llegamos hasta acá, ya surgen dudas sin avanzar con la lectura en el cómo participo, donde viene un poco más de detalles. Y de pronto me han llegado algunas preguntas. Digo, está bien, ninguna pregunta es menos importante. Está muy bien que hagan preguntas, pero yo sugiero que sí se concluya la lectura de todo el foro, de toda la actividad, antes de lanzar una pregunta, porque, por ejemplo, algunas preguntas que me hicieron surgían de esta parte y que se responden aquí. Lo de arriba es un contexto como general del foro, pero aquí ya están los puntos. Aquí dice, la primera aportación va a ser un mensaje con el que va a moderar un foro, y ese mensaje va a incluir lo que dice aquí, ¿no? Estos puntos. Ese mensaje es lo que tiene que incluir. Luego nos dice, segunda y tercera aportación. Esta segunda y tercera aportación son comentarios también a estrategias de otros participantes, de manera libre. Para la cuarta aportación, yo les publiqué ya una lista donde están los compañeros con los que se van a coevaluar. Por ejemplo, coloco a evalúa a B y B va a evaluar a A. Ya la lista está publicada y mencioné 3 momentos para designar a los compañeros, a los participantes que se van a coevaluar. ¿Por qué 3 momentos? Porque si yo lanzaba la lista desde ayer martes, los que participen en lo próximo no tendrán esta oportunidad. Por eso el segundo corte es el día de mañana jueves, estaré publicando la lista. Y el tercero será el día sábado. Las publicaciones que surjan o las estrategias que se publiquen posterior al día sábado, el sábado después de las 19 horas, yo no tendré forma de poder evaluarlas, porque ya no estará dentro de mis manos poder asignar a un compañero que pueda entrar en esta dinámica de la coevaluación. Entonces, ayer justamente a las 7 yo ya tenía la lista concluida para publicar y surgieron algunas publicaciones de último momento, por eso mi publicación en el foro del grupo 45 fue, si no me equivoco, a las 7:19 y en el grupo del foro número 46 fue a las 7:23, justo porque hice las adecuaciones de último momento. Entonces, el segundo corte va a ser el jueves, el día de mañana, a las 7 lo voy a publicar en el foro de seguimiento y el último va a ser el sábado. Las que surjan posterior a esto, ya no estará en mis manos poder hacer la valoración. Y bueno, van a crear una rúbrica para evaluar. Esta ya va a ser la cuarta aportación y la van a hacer únicamente al participante que les tocó coevaluar. Para esa creación de la rúbrica le van a dar clic aquí. Aquí se encuentran 2 tipos de rúbrica. Una rúbrica que es, digamos, una sencilla o que es holística, que pues es la que yo quizás les estoy sugiriendo que utilicen porque es más práctica. Y la otra rúbrica pues es una analítica, donde ya es mucho más robusta,
pero pues es más detallada, ¿no? Entonces tendrán que aplicar esa rúbrica para poder hacer la retroalimentación. Los elementos de la retroalimentación también están aquí. Le dan clic y ahí descargan un recurso donde pueden ver cuáles son los componentes, perdón. Entonces, esa rúbrica la van a adjuntar de manera conjunta con la retroalimentación a la estrategia que publicó el participante. Algunos participantes muy estratégicamente hicieron su primera aportación y colocaron en letras muy grandes y con colores muy llamativos: esta es mi primera aportación. Entonces, para quienes van a coevaluar va a ser muy fácil identificar. Van a tomar estos dos elementos, rúbrica y retroalimentación, para hacer la cuarta. Y un servidor va a estar tomando esta rúbrica, que es la que está por aquí, que es donde es importante, y esta es la que yo voy a aplicar de manera individual a cada participante. Entonces, ustedes también la pueden revisar para ver qué es lo que voy a estar valorando en las aportaciones. Y bueno, aprovecho para cerrar que de la primera actividad subieron algunas actividades en la lista de cotejo que no marcaban, ¿no?, con claridad la lista de cotejo con una X o con un símbolo, con un color. Hay quien subió la actividad que correspondía al estudiante y que era la que ustedes tenían que valorar, entonces también por allí no iba la actividad. Y bueno, una serie de situaciones. Incluso también es importante que quede claro que en la semana pasada, la primera semana, hubieron algunas autorizaciones para subir las actividades por cuestiones de que habían temas en el acceso a la plataforma, los usuarios, los grupos. Fue en la primera semana. Sin embargo, me actualizaron información en la que yo no voy a poder ya autorizar la entrega de actividades posteriores al día domingo. Entonces, la sugerencia es que sí podamos subir estas actividades en tiempo. Yo sé que nuestros tiempos son muy cortos, sé que hay mensajes que el día de hoy me han llegado y no los he respondido. Está terminando la sesión, me doy a esa tarea, pero bueno, es lo que yo quiero enfatizar, que sí podamos entregar las tareas, las actividades, perdón, el día domingo como máximo temprano y no esperar al último momento. Con esto, pues yo doy por cerrada la sesión. Les agradezco mucho el tiempo, la dedicación, y esta sesión la voy a estar colgando en YouTube y también se las estaré haciendo llegar por mensajes a través de la plataforma. Les deseo una excelente noche a todos. Bueno, me están preguntando que si voy a asignar a quien va a retroalimentar. Sí, si verifican el foro de atención y seguimiento, allí se están publicando. Incluso, por favor, les pido que revisen la sesión número 1, donde doy un poquito más de detalles sobre estas situaciones de evaluación. Entonces, pues les doy las gracias. Pasen una excelente noche. Bueno, tengo una aportación. Adelante. Adelante. No vi el nombre, pero adelante. Vi que levantaron la manito. Adelante, pueden usar el micrófono. Disculpe, yo no levanté la mano, pero desde hace rato quería participar. Solo quiero preguntar si nos podría proporcionar los recursos que que nos mostró hace un momento. Sí, claro, con mucho gusto. Yo se los comparto por mensajero. Les voy a enviar por el mensajero de la plataforma el día de mañana. Por primeras horas de la mañana yo se los estoy enviando, sin problema. Y una segunda pregunta. Casi ¿Sí? todos, bueno, incluso lo estaban manifestando y me estuvieron apoyando algunos de los maestros, de que mis sesiones solo pueden durar 40 minutos porque la mayoría de las aplicaciones, eso es lo que nos da. Por ejemplo, Zoom, que es la que más estamos utilizando. En este caso, ¿hay alguna que usted nos sugiera y que nos pueda dar más tiempo? O no sé si la prepa podría apoyarnos en este aspecto de darnos un correo institucional, y hay algunas aplicaciones que era lo que me decía, como Meet. Yo he intentado utilizarla, pero no me deja grabar, y ahorita ya me aclararon que es porque tengo que utilizar un correo institucional. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Permite grabar, justo por eso estoy utilizando la herramienta, porque en las cuentas institucionales pues se dio esta factibilidad que no fue fácil, fue una
situación que ocupó de mucha gestión y llevó tiempo. No está en mis manos brindar ahorita una respuesta, pero yo sí me daría la tarea de brindarle una respuesta de acuerdo a lo que a mí me puedan informar, Patricia. Yo voy a atender lo que usted me comenta y la información que yo pueda tener se la voy a compartir a la brevedad. En este momento no podría decirle pues qué herramienta. Lo único que nos sugieren pues son a través de StreamYard pueden utilizar, pueden hacer conexiones a través de Zoom, a través de YouTube. Y pues la grabación, que es lo que se necesita para dejar la grabación disponible a los estudiantes, sucede justamente en estos medios. Pero bueno, yo voy a investigar lo que pueda y yo le haré llegar la información, Patricia. Muchísimas gracias, y en verdad nos ha apoyado mucho con pues con la sesión y con los materiales que nos está dando. Gracias. A sus órdenes. Bien, ahora sí me despido de ustedes y nos estaremos viendo la siguiente semana. Les adelanto que será en el mismo horario, el mismo día, miércoles, 7 de la noche. Excelente descanso a todos. Y cualquier cosa estoy a sus órdenes por el mensajero. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Buenas noches a todos. Buenas noches.